el emprendimiento ha existido. Si ve la historia, hace 3000 años antes de Cristo había emprendimiento. Hola, ¿qué tal amigos de El Nuevo Diario? En esta ocasión nos encontramos con el señor Alexis Cruz Rodríguez, viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Señor Alexis, ¿cómo se siente usted? Muy bien. Qué bueno. Días. Bueno, queremos saber desde su punto de vista cómo ha evolucionado la profesión de economía en el país, en la República Dominicana. Bueno, primero agradecerte por la invitación al programa. Segundo, el mercado laboral en República Dominicana ha evolucionado, ha dado pasos importantes en las últimas décadas y ha requerido una demanda de más economistas. Si uno se remonta a 30, 40 años atrás, el mercado laboral de un economista estaba muy limitado, fundamentalmente en lo que era el sector público. Y dentro del sector público, 3 instituciones: la Secretaría de Estado de Finanzas, que hoy es el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Secretariado Técnico de la Presidencia. Hoy en día eso es muy diferente. Ya hay muchos economistas laborando en el sector privado, fundamentalmente en la banca, que ha creado Departamento de Estudios Económicos. Y esto ha llevado entonces a que la academia haya tenido que ir adaptando la currícula en función de lo que requiere el mercado laboral. Antes, si comparas un pensum de hace 40 años atrás, tú ves que estaba enfocado mucho hacia el sector público. Ahora no, ahora tiene muchos temas de finanzas, de mercado financiero, de la banca, de mercado de opciones y futuros, porque también los están formando para trabajar en el sector público dominicano y también a nivel internacional. ¿Qué tan demandante es esta carrera de economía en el país? Mira, los economistas son pocos, y no solamente en la República Dominicana. Yo he tenido el privilegio de enseñar economía en 3 países diferentes, y en las aulas de clase siempre hay pocos alumnos de economía. La razón fundamental es porque la gente suele, ex ante de ingresar a la carrera, pensar que es una carrera muy intensiva y demandante, porque el economista debe saber matemática, estadística y debe saber historia y algo de política también. Al ser poco, sí son muy demandados en el mercado laboral dominicano. Es una carrera que si ves los niveles salariales para un egresado de economía son relativamente buenos comparado con otras carreras, y es fundamentalmente porque son pocos, al margen de la buena formación que se le está dando tanto en el país, y que muchos tienen la oportunidad de ir a estudiar fuera. Después de la pandemia, los programas online se han, digamos, masificado, buenos programas, y hay muchos economistas que antes, por razones familiares, no podían salir a formarse fuera del país, que todavía muchos tienen razones familiares para no salir, que pueden hacerlo vía online. Entonces, la profesionalización de la carrera, la técnica, manejar la técnica ha sido primordial para tener un buen desempeño en el mercado laboral. ¿Cómo es la participación de las mujeres en la carrera de economía? Mira, a pesar de que tradicionalmente la carrera de economía ha sido una carrera de hombres, cuando tú miras el primer grupo de economistas formados en el país, tú tienes que el 48% eran mujeres. Fue la primera graduación de economistas dominicanos en el año 63, son mujeres. Si va a las aulas de clase va a ver que la mayoría son mujeres. En una ocasión, que ha sido la única vez que me ha pasado, dictaba un curso de política económica y todas eran mujeres, no tuve un solo hombre ahí. Ahora, el problema no está ahí, el problema está en el acceso al mercado laboral, porque ya ahí ese es un paso, una brecha que nosotros debemos cerrar, entre que tenemos muchas graduadas en las universidades, pero pocas mujeres accediendo al mercado laboral, y las que acceden al mercado laboral pues no están con los mismos salarios que los hombres, los mismos puestos en general. En el Viceministerio de Análisis Económico y Social del MEPI
Hay 4 direcciones debajo del viceministro y hay 3 directoras de los 4. Y la mayoría son mujeres economistas. O sea que es algo que también está cambiando. ¿Es más alto entonces el índice, es más alto el índice de hombres que mujeres entonces en esta carrera? Y entonces explíquenos por qué el problema de poderse lanzar a trabajar esta carrera, o sea, por qué el problema de poder incursionarse en el ámbito laboral. Mira, yo no diría que es más alto el número de hombres, yo creo que está más o menos parejo. Cuando veo los programas de graduación de las 4 universidades que enseñan economía en el país. Cuando hablo del acceso al mercado laboral, estoy hablando a nivel general, de todas las carreras en el país, el acceso que tienen las mujeres al mercado laboral. Hay algunos temas relacionados, digo que hay una brecha, lo dije, que hay una brecha que debemos descubrir, el por qué pasa eso. Porque si bien es cierto que hay un tema involucrado con las mujeres que tiene que ver con el cuidado, o sea, desde a las niñas le piden siempre cuidar los hermanitos o quedarse al cuidado de algo, que no suelen pedírselo a los varones en la casa. Entonces, muchas de las mujeres, a pesar de que tienen un título universitario, están fuera del mercado laboral porque se están quedando en el cuidado, ya sea de sus hijos, niños, o ya sea de sus padres, personas envejecientes, etc. Bueno, usted sabe que hubo una pandemia en el año 2020 y esa pandemia nos dejó mucho aprendizaje, no solamente a la sociedad dominicana, sino también al gobierno en sí. ¿Qué lecciones ha tomado, o mejor dicho, ha aprendido el Ministerio de Economía después de esta pandemia? Gracias por la pregunta. Como tú bien dices, fue una lección al mundo entero. Y la primera lección es la vulnerabilidad. Es una lección para el mundo y dentro de tu pregunta del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es poder ver lo vulnerable que somos en muchos aspectos de la vida económica, a lo que me refiero. Entonces, la gran lección, o sea, esa es una enseñanza, la vulnerabilidad, y la otra enseñanza, la resiliencia. Ahora, la gran lección es que para tú poder tener una economía resiliente, tú tienes que tener disciplina macroeconómica. Cuando tú comparas el desempeño de la República Dominicana post pandemia con otros países de la región, tú dices, bueno, si tenemos una ventaja, fue el turismo, la apuesta al turismo y que pudimos recuperarnos relativamente rápido comparado con otros países. Ahora, tienes que ver un poco, antes de que nos pegue la pandemia a los países, cómo estábamos en el ámbito macroeconómico. Y puedes ver que los déficits fiscales en República Dominicana están dentro de un rango manejable, el nivel de deuda sostenible, que no es lo que pasaba en otros países de la región. Por lo tanto, esos aspectos macroeconómicos son relevantes y fue una gran lección que nos dejó la pandemia. Tienes que tener una disciplina macroeconómica porque somos muy vulnerables, principalmente en una economía como la de la República Dominicana. De 80 países que son vulnerables al cambio climático, República Dominicana está dentro de los 13 de América Latina. Y Haití, que nuestro hermano Siamés, está dentro de los 5 primeros. ¿Cuáles son los factores claves de esa disciplina macroeconómica? Bueno, primero el manejo fiscal. Tener un déficit fiscal que esté dentro de los rangos manejables, una deuda pública que sea sostenible, que eso lo tiene la República Dominicana, una inflación que esté dentro de los rangos establecidos por la política monetaria del Banco Central en este caso, y crecimiento económico, que es fundamental. ¿Qué recomendación usted le daría a aquellos jóvenes que desean incursionar en esta carrera de economía? Bueno, lo primero es que deben enamorarse de la carrera de economía. Lo segundo, manejar el idioma inglés es fundamental porque es el idioma de la economía. Si pueden manejar otros idiomas, muy bueno. Manejo de la matemática, no tenerle miedo a la matemática, poder construir con la matemática, porque la economía es una carrera de construir modelos para explicar realidad con las matemáticas. El conocimiento de la tecnología que debe manejarse, hacer buen uso de la tecnología,
porque todos tenemos en nuestras manos un celular, tenemos tecnología, pero no todos sabemos darle buen uso. Yo a veces miro, yo digo, si yo hubiese tenido esto cuando yo estudiaba, la vida era más fácil, porque ahora puedes acceder a muchos videos, muchos libros, todo de punta que lo puedes utilizar. Y conocimiento de la inteligencia artificial, que es el reto del futuro. ¿Cuáles son los aportes que hacen los economistas a los países? Los aportes son por distintas áreas y es muy difícil abarcarlo todo. La economía es una ciencia social que te forma en múltiples disciplinas. En República Dominicana conocemos una sola parte, que es la parte de la macroeconomía. Y entonces te puedo abundar ahí. Entre los aportes, siempre el economista es un analista, un técnico y es un analista, que va dando señales o va dando señales de alarma de cuando una cosa no puede marchar bien para que se tomen las políticas correctivas y necesarias para ello, tanto en los temas fiscales como en los temas monetarios. Pero también el economista, como cientista social, tiene que ver con los temas de economía de la educación, economía de la salud. Hay otros aspectos en donde ya la economía se está desarrollando, como la economía del deporte, algo que en República Dominicana todavía no hemos dado los primeros pasos. Está la economía naranja, que sí estamos viendo los primeros pasos y se están construyendo las cuentas satélites, cuentas nacionales satélites para la economía naranja. Y tiene la economía de la cultura, que es la economía naranja dentro de la economía de la cultura. Pero hay muchos aristas, muchos aportes. La economía militar, por ejemplo, es algo que en la República Dominicana todavía está un poco atrasado, porque se ve como un tema que solamente está para los ámbitos de la defensa y no es así. Hay muchos análisis económicos, muchas revistas científicas dedicadas al análisis de la economía militar, a la producción no solamente de armas, sino a todo el trabajo que deben hacer los militares en pro de un buen crecimiento económico de una sociedad más cohesionada. ¿Qué retos usted cree que deben enfrentar los jóvenes, o mejor dicho, qué retos pueden enfrentar los jóvenes al ejercer esta carrera, al estudiar esta carrera? Wow, es una pregunta difícil porque depende mucho de cada persona y de la meta que cada persona se quiera trazar. ¿Qué yo veo actualmente? Tú tienes dos sendas en que los jóvenes que egresan de las universidades nacionales están incursionando. Por un lado, las finanzas y por el otro lado, lo que es economía real, ¿no? La economía general como la conocemos todos. Entonces, ahí los retos son diferentes. En el caso de que te dediques a la economía, pues ahí tienes también todo un abanico. Si te vas a dedicar a los temas de desarrollo, son temas de discusión, requiere de mucha reflexión. Los temas de implementar políticas públicas, cuando quieres implementar políticas públicas, debes manejarte en temas de economía de la salud, economía de la educación. Ahora, cada cosa, especializarte, te lleva un tiempo. En los temas de finanzas, cada día hay cosas nuevas, hay instrumentos nuevos en los mercados financieros que deben ir conociéndolo y deben hacer esa relación entre lo que son las finanzas, el mercado financiero con la economía real, porque cada decisión que se toma en el mercado financiero, hasta comprar una acción en la bolsa de valores, tiene repercusión, porque cuando usted compra acciones en la bolsa de valores, lo que está haciendo es financiando un plan de inversión, alguien que está vendiendo acciones para la inversión de la empresa. Entonces todo eso tiene una reacción. Esa inversión va a generar empleo en la economía. Entonces hay muchos retos y el consejo que yo le daría a las personas ante el reto que se va a plantear es no desmayar. Porque en el día a día van a aparecer siempre cosas nuevas que uno entiende que no sabe. Simplemente es conocerla, dedicar tiempo a la lectura, no solamente leer de economía, leer de historia. La historia nos enseña muchas cosas de la economía. A mis alumnos, en muchas ocasiones, yo dedico mis 2 horas de clase a darle una película. Y en muchas de las películas,
es diferente a veces verla con el ojo de un economista o verla como una película simple y llanamente por diversión. Cuando tú ves Los Intocables, la gente suele ver todo el tema del tráfico de licor, el tema de que había una mafia que había que capturar. Cuando la ves desde el punto de vista de la economía, tú estás viendo que había un gran desempleo y que había una ley que prohibía el comercializar con el licor porque había una estructura presupuestaria que le impedía ponerle impuesto al licor. Y entonces, cuando lo ves desde esa órbita, tú entiendes que ese desempleo que había te va a generar entonces a tú tener actividades ilegales, simplemente porque era difícil tener una regulación en el ámbito de ese mercado. Y así hay muchas otras películas. Por ejemplo, cuando ves El Gladiador, tú dices, bueno, sí, está peleando, luchando por su vida, pero había un tema de todo lo que era la estructura económica del momento y cómo la esclavitud era relevante, y no solamente uno concibe la esclavitud siempre como las personas negras que venían de África, no, en ese momento muchos de los que peleaban ahí eran esclavos por deuda. Y ustedes pueden ver en la película que muchos eran blancos y eran esclavos por deuda. Entonces había todo un sistema de deuda muy antiguo donde la gente perdía su libertad por estar endeudado. O sea, hay muchas películas, tanto antiguas para entender la historia, como muchas películas modernas también que te van enseñando el ambiente económico. Y para entender la economía, uno comienza por uno mismo y después lo lleva al ámbito de su casa. Si tu sueldo no te alcanza, estás teniendo déficit, entonces tienes que tener algún mecanismo de corrección. O tú vas a gasto o vas a tener que buscar mayores ingresos para poder financiar tu nivel de gasto. ¿Qué tan relevante es la participación de los economistas en la reforma fiscal y las políticas públicas del país? Gracias. Te voy a responder con lo último primero. Mira, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es el heredero natural de lo que fue el Secretariado Técnico de la Presidencia, un organismo que se creó terminada la Revolución de Abril en el gobierno de Héctor García Godoy, y fundamentalmente la base de una parte del Ministerio de Análisis Económico es hacer estudios, hacer diagnóstico sobre distintas problemáticas de la economía dominicana y distintos ámbitos de la economía con miras a hacer recomendaciones. Y esas recomendaciones en algún momento se llevan a la discusión, por eso tenemos una línea que se publica en nuestra página web que se llama Texto de Discusión, que a veces pasan 5 años y a los 5 años se toman en cuenta, ¿no? Porque han madurado las ideas y las recomendaciones de políticas que están ahí. Entonces, bajo eso, que es la respuesta general, la respuesta particular a tu pregunta, sí. Cada vez, porque esto ha sido recurrente desde el 2013 con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se consideró los 3 pactos, el Pacto de Educación, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal, se están haciendo distintos ejercicios sobre una posible reforma tributaria y una reforma fiscal. Y eso es constante, no necesariamente cuando llega un momento de la discusión. Siempre hacemos estudios de sectores que son protegidos, qué pasaría si le quitas impuestos, si le pones impuestos, porque son siempre los temas del debate. La gente suele decir que se le ponga impuesto a algo, se le quite impuesto a algo, pero nosotros constantemente estamos haciendo este tipo de ejercicios. Y no solamente los ejercicios con fines de recaudación, sino también hacemos muchos ejercicios para ver los impactos en clase media, los impactos en los sectores más pobres, cómo se pudieran compensar estos sectores en la medida de que pase una situación así. Y me hiciste una pregunta puntual con la reforma fiscal, pero yo digo que el gran reto que tiene la economía dominicana es el cambio climático. Y como dije, República Dominicana es un país vulnerable, muy vulnerable al cambio climático. Cada vez vamos a tener huracanes más frecuentes, lluvias intensas más frecuentes. Y dentro del ministerio
pues tú tienes el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, donde también hay una dirección que tiene que ver con los riesgos climáticos, que hace sus estudios, pero dentro de la parte de análisis económico también lo simulamos, no solamente para ver los impactos sociales, sino también en la parte macroeconómica. Ya no se pueden hacer proyecciones de crecimiento económico si tú no tomas en cuenta que puede suceder un huracán. Y lo extremamos, un huracán tipo George, cómo queda la economía, o distintas tormentas o lluvias. Siempre estamos haciéndole este tipo de lo que se llama técnicamente el estrés a los modelos para ver esos impactos. Por eso, si llegara el momento, que yo espero que no, pues saldrán muchas propuestas de política al respecto para la recuperación. Gracias a ese tipo de análisis es que la recuperación del COVID fue más suave comparada con la de otros países, porque lo que nosotros pudimos hacer fue análisis de riesgo de esos impactos, llevarlo, ese análisis, a este impacto que nos traía la pandemia. ¿Qué sectores dentro del ámbito económico impulsan más el crecimiento económico, valga la redundancia, en el país? El sector construcción es fundamental, y la construcción, porque cuando tú miras el encadenamiento productivo, tiene un encadenamiento hacia atrás y un encadenamiento hacia adelante. O sea, cuando tú dices hacia atrás, bueno, tú estás viendo que para tú construir una casa, primero, ¿dónde vas a partir? Bueno, el cemento te lleva arena, toda la mezcladora, las varillas, y te genera una gran cantidad de empleo, formales e informales, educados y no educados. Y hacia adelante, pues, tiene toda una cadena. Y también tienes el turismo en un sector importante, y luego todo lo que es el sector industrial. ¿Qué oportunidades existen para los economistas en el área del emprendedurismo? El emprendimiento ha existido. Si ves la historia, hace 3.000 años antes de Cristo había emprendimiento. Siempre ha existido. La historia económica es cíclica. Hay cosas que suelen desaparecer por un momento y vuelven a aparecer. Los economistas tienen una gran oportunidad. Hay muchos economistas que se han dedicado al emprendimiento. Por un lado, a dar asesoría. Por otro lado, la economía da una ventaja sobre otras carreras relacionadas al ámbito comercial. Y es que la economía tiene dos partes. La microeconomía, que te enseña el mercado laboral, pero también todo lo que es el mercado comercial. Y la macroeconomía, que es más amplia, y ve cómo está evolucionando el país y cómo te ayuda a eso. Con esos dos conocimientos, los economistas pueden emprender muchos de los negocios. Por supuesto, hay otra cosa que nunca te lo va a dar la academia, que es el olfato que puede tener la gente para hacer un negocio y, digamos, el conocimiento de la oportunidad para poder dar ese negocio. Pero sí, una de las cosas que en este momento dificulta el tú tener un personal más joven que pueda servir de relevo en su momento, es que muchos de ellos prefieren estar en el emprendimiento, ¿no? Y tener una jornada laboral más flexible, teletrabajo, etcétera. Ahora mismo conozco un buen número de jóvenes economistas que están trabajando para empresas extranjeras desde la República Dominicana, online. Entonces, tú no estás compitiendo para contratar un personal con otras instituciones. Ya no es dentro del sector público. Tuvimos que era público y privado. Ahora es que estás compitiendo a nivel internacional también. Hace un momento usted dijo que el inglés es importante para esta carrera de economía. ¿Por qué? Mira, porque la mayoría de los trabajos seminales están en inglés. Y es porque la carrera de economía, la carrera, no la economía per se, pero que es la carrera de economía, nace en Inglaterra. Y siempre ha habido todos los economistas, por llamarlo clásicos, los trabajos seminales, con excepción de algunos trabajos escritos en francés, son en inglés.
Entonces, la frontera de conocimiento en economía se escribe en inglés. Si manejar el inglés, por lo menos de manera instrumental, es relevante para que los economistas puedan estar al día con el conocimiento que se está produciendo. Lógico, dentro de cada de esas publicaciones hay mucho de matemática, entonces a veces que puedes obviar el inglés porque entiendes la matemática que hay. Pero muchos de los buenos artículos a nivel periodístico sobre análisis económico, escritos por economistas que están enseñando en grandes universidades, son escritos en inglés y pocos son escritos en español. Entonces es relevante. Hay un caso que yo también muestro a mis alumnos, que es un economista polaco, Michael Kalecki. Kalecki llegó a la misma conclusión de Keynes años antes, pero nadie lo conoció porque publicó su trabajo en polaco. Fue después que Keynes publicó que la Joan Robinson encontró los trabajos de Michael Kalecki, lo buscó en Polonia y se lo llevó a Cambridge a enseñar en Cambridge. Y ahí está, ¿no? Cuando en una anécdota, en una conferencia de Keynes mostrando su modelo, se le cuestionó a Kalecki por qué no le dijo que él lo había hecho primero, y la respuesta de Kalecki que no importa quién había sido primero, lo importante es que eso se hiciera. ¿Qué otras habilidades son fundamentales para un economista? El manejo de la matemática, que le permite la creación, es importante. Saber entender el entorno donde se mueve, porque uno siempre de mis comentarios es que nosotros nos levantamos todos los días y no tenemos conciencia de que estamos en una isla. Y las políticas públicas para una isla, o en este caso 2/3 de isla, son muy diferentes a un país que está en el continente. Entonces, tú puedes tener el mejor modelo traído de un país continental y puede no funcionar en una economía como la República Dominicana simplemente porque se perdió de contexto que estamos en una isla. Y cuando yo digo que estamos en una isla, es que tienes que saber que la mayoría de los insumos hay que traerlos. Y no lo traes por tierra, tienes que traerlo o por barco o lo traes por avión y tiene un costo. Y cuando tú miras la conectividad marítima de la República Dominicana, principalmente el Caribe, es muy limitada. Y cuando te enfrentas a una realidad de decir, si tú tienes que traer insumos de Brasil, tienes que agarrar una ruta que pase por República Dominicana, porque por el tamaño del país, tú no va a venir un barco exclusivamente a la República Dominicana. Entonces eso limita mucho. Somos un país tomador de precios, una economía muy pequeña. Señora Alexis, gracias por acompañarnos en este espacio. Ha sido un grato tiempo para nosotros el poder hablar sobre la economía, sobre las habilidades que debe de tener un economista y otros temas más. A ustedes gracias por acompañarnos también.